Capítulo 21. Una horda de predadores nocturnos. ¿Dónde está tu mascota?, preguntó Kentel a Gromp cuando se reunió con él en sus aposentos privados. El archimago rió por lo bajo ante la mención al ilícido. Metil Elvidenbelp está en Qusor Larrin. Kentel tomó asiento frente a él con un gesto de contrariedad en el rostro. ¿Todavía?, preguntó con acritud. Puedo hacer que se presente aquí en cualquier momento. Y nos comunicamos mentalmente todo el rato. La distancia en el espacio no es un obstáculo para un ilícido. Sabrak marcha hacia el este, dijo la madre matrona. La matrona Ceerit aún no ha partido hacia Qusor Larrin. No confío en su hija Berejip. Berejip no debe preocuparnos. Ni a ti, ni a mí, ni a Metil. Entonces, ¿por qué se encuentra el azotamentes en Qusor Larrin? Encontramos una herramienta, explicó Gromp con una sonrisa satisfecha. La madre matrona Kentel lo observó de cerca, descontenta ante su respuesta. ¿Una herramienta? Eso parece. ¿Una herramienta que favorece los designios de la reina araña? ¿O una que ya trabajaba en esa dirección? Dame detalles, ordenó la madre matrona Kentel. ¿Otra pieza de la trama?, replicó Gromp. ¿O es posible que no lo sea? ¿No te parece asombrosa la manera en que hechos y gente del pasado vuelven a nosotros en un momento tan crítico? La madre matrona estuvo a punto de chillar a causa de la frustración que le provocaban las evasivas del archimago, pero en lugar de ello, hizo una pausa para reflexionar sobre las palabras de su hermano. Gromp fue consciente de que la sopesaba de verdad y lo contempló como una muestra más de la creciente madurez de la madre matrona. Los efectos de la traslación de los recuerdos de Yvonne a la mente de Kentel seguían asombrando al mago. El hijo de Barrison del Armbo vuelve a nuestro lado justo ahora, comentó Gromp. Y porta la espada de tu hermano fallecido, muerto a manos del mismo hereje que acabó con tu vida. Kentel frunció el ceño, pero su irritación no iba dirigida a él. El mismo canalla que provocó el alarido de Lady Jot y contra el que has reaccionado con astucia al reconstituir su casa condenada, añadió el archimago. Un canalla al que conoce Harlasle, repuso Kentel. Quien no es más que otra presa en la telaraña tejida por Drist. Obligarás a la matrona Mezbarris a aliarse con Baenre a través de Tosun, al igual que obligaste a la matrona Ceerit a través de la unión de Chabrak y Saribel. Y seamos francos, ¿qué mejor que una guerra para poner firmes a las casas? Y ahora me dices que contamos con otra herramienta. Tantas coincidencias sin vínculo aparente, declaró con dramatismo el archimago. Que fuese Harlasle quien me trajo la cabeza de nuestra madre muerta y que Metil Elvidenbelp regresara para refugiarse en las cuevas justo a las afueras de la ciudad, y que el Eivonel la Eterna nos prestaran su apoyo en estos tiempos turbulentos. ¿Es la casualidad y el azar los que rigen estos acontecimientos? ¿O acaso los dioses, o la misma Lady Jot, han diseñado un plan ante el advenimiento de la secesión? Imagino que te hace desear ser más devoto, comentó la madre matrona Kentel con sarcasmo. Creo que ya lo soy, se rió Gromp, dado el papel que juego en la red tejida por la reina araña. Kentel tuvo que reconocer que el otro tenía razón. Y me decías antes que ahora contamos con otra herramienta, insistió, con menos paciencia que antes. Es posible. Dame detalles, ordenó por segunda vez. Gromp la observó durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Cuando esté más seguro. Kentel frunció el ceño, contrariada. Ya hay demasiadas piezas en movimiento dentro de este grandioso plan, explicó el archimago. No te preocupes por una pieza que quizás ni siquiera encaje. No te corresponde decidir qué ha de preocuparme o no, advirtió la madre matrona. Gromp respondió con una sonrisa a la amenaza. Mi juego discurre a la par que el tuyo. Buscamos el mismo fin, aclaró. Lo es desde que te llevé a la presencia de Metil en los túneles fuera de la ciudad. Ve y reza. Te lo suplico, y verás que mis decisiones obedecen a la voluntad de Lady Jot. Tienes que seducir a una peligrosa adversaria para que te apoye, una casa que reconstruir y una guerra que preparar. ¿No es bastante? Si esta herramienta pudiera servirte para tus planes, entonces te la cederé para que te ocupes tú de ella. Si no es así, ¿para qué has de perder el tiempo con ella? ¿Me ocultas su identidad por mi propio bien? No oculto nada. Pretendo apartar cualquier distracción que pueda interferir en tu buen hacer. Examinó a su hermana mientras hablaba, comparando la que hubiera sido la reacción de la Kentel de antes con la que habría tenido Yvonne en idénticas circunstancias. De esa manera fue consciente de la lucha interna que libraba la madre matrona. Aunque mantuvo una aparente calma, su prolongado silencio delató ese forcejeo. Buscamos, entonces, el mismo fin, comentó, y se puso en pie para marcharse. Me informarás del retorno del ilícido. Gromp asintió y su hermana, no. No podía pensar en ella en esos términos, pues su respuesta estaba a la altura de la de Yvonne. La madre matrona de Menzoberranzan abandonó la estancia.
La invasión de los tentáculos no la asqueó tanto como en las primeras sesiones que se sucedían con más frecuencia, aunque Dahlia no era consciente del paso del tiempo. Pensó que conocía ese lugar, cuando los recuerdos de la cascada de agua y el retumbar del fuego primordial la retrajeron a los días de Silora Salm y la destrucción de Neverwinter. Pero no podía recordar con claridad. Sabía que la estancia era distinta, y advirtió la presencia de muchos artesanos Drow y obreros Goblin corriendo de un lado para otro, cargados con metal. ¿Una escalera? ¿Una verja? Delante de ella percibió el chirrido de la piedra deslizándose sobre la piedra conforme varios obreros Goblin encajaban la tapa de... ¿De qué? ¿Un sarcófago? ¿Un altar? ¿Una piedra de sacrificios, quizás? Era una losa negra, pulida, con vetas rojas como la sangre. Sí, como la sangre. Imágenes dispersas, muchas pertenecientes a los recuerdos de Dahlia, otras que no entendía, cruzaron su mente mientras la habitación ante ella se difuminaba y llegó un momento en el que no supo discernir entre lo que el ilícido le arrebataba y lo que le ofrecía. Todo se convirtió en un borrón y lo único real era el dolor que le provocaba la intrusión de Metil. Escuchó sus propios gritos, pero eso también parecía distante, como si los gritos los profiriese otra persona en otra habitación donde la violaban hasta lo más profundo de su ser. Intentó forcejear, resistirse, pero las arañas hicieron bien su trabajo y los filamentos arácnidos la inmovilizaban, con los brazos en cruz como si la hubieran empalado. Indefensa. En un momento dado, se desmayó, vencida por la intrusión, el horror y la confusión. «Ahí tienes», exclamó Regis en tono triunfal, mientras mostraba la pequeña pieza de cerámica que había modelado en forma de un pequeño bol. Wulfgar examinó el objeto durante unos segundos y luego el elaborado conjunto de viales humeantes, tubos metálicos y la pequeña fogata. A continuación, dirigió una mirada inexpresiva a Regis. «Magnífico, ¿no te parece?», se burló el alflín. «No lo creo. He visto a ancianas hacer cerámica sin tomarse la mitad de trabajo y crear recipientes que uno puede utilizar. Ah, pero es que tú no lo entiendes. Esta vasija no tiene nada de ordinario. Quizás no lo tenga para una ardilla». Regis suspiró y devolvió la mirada al bárbaro. Este se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. Sentada en el otro lado del cuarto, Catibrie rió por lo bajo ante el intercambio dialéctico. «Ven a verlo», le indicó Regis. «¿Ver el qué?», se burló Wulfgar. «¿Tanto trabajo para hacer un bol para ardillas? ¿Dónde colocaste tu encantamiento de luz?», le preguntó el alflín a Catibrie. Tras la lucha con los goblins, la mujer iluminó toda la zona con un gran conjuro de iluminación y lo llevó al cuarto para que Regis pudiera practicar su alquimia. «En mi anillo», replicó ella, y mostró la sortija de rubíes que le regaló Drist. «Colócalo sobre la mesa», indicó Regis. Catibrie lo hizo. «Fijaos en que la mesa no bloquea la luz», explicó Regis. Los otros ya lo sabían, pero aún así miraron al suelo bajo el mueble. Había algo de sombra, pero era escasa, pues la naturaleza del encantamiento era tal que la luz no emanaba desde el objeto, sino que abarcaba la zona a iluminar. «Naturalmente», comentó Catibrie. Regis sonrió ante el comentario y colocó el pequeño recipiente de cerámica sobre el anillo. La habitación seguía iluminada, pero el bol permanecía en sombras. Era obvio que bloqueaba el paso de la luz. «Igual que la capucha de una antorcha», anunció Regis con orgullo. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó Catibrie. «El líquen», explicó Regis. Mientras lo recogía, noté que despedía luz, pero no permitía el paso de la luz, ni siquiera la tuya. Leí sobre el tema, señaló al libro de alquimia, aunque no creí que fuera capaz de destilar la esencia. «De acuerdo, un buen truco. ¿Para qué sirve?». La sonrisa de Regis se hizo más amplia. Cogió un segundo bol diminuto, luego tomó el primero, colocó el anillo entre los dos, y los unió formando una esfera. La habitación se oscureció levemente, pero la magia aún escapaba por la junta entre los recipientes cerámicos. Regis se acercó a una bandeja de su alambique y untó el dedo en la sustancia sin endurecer. Mostró el dedo a los otros, una mancha de color marrón oscuro, y a continuación selló la junta entre los dos pequeños recipientes con ella. La habitación se oscureció de inmediato, y la iluminación procedía ahora de la pequeña llama del alambique a la que se sumaba el resplandor blanco verdoso del líquen en un rincón de la estancia. «¿Has bloqueado la luz?», comentó Wulfgar con cierta indiferencia. «No», le corrigió Catibrie con asombro. «Ha bloqueado la magia». «Eso es», asintió Regis. «¿Y eso qué quiere decir?», preguntó Wulfgar. «Cuando llevo puesto el anillo, aunque coloque la mano bajo mi túnica, la iluminación es la misma», explicó Catibrie. «Haría falta un muro de material muy denso para bloquear la luz mágica. Regis lo ha conseguido con una pequeña pieza de cerámica». En la escasa luz, Regis vio que Wulfgar se encogía de hombros.
El bárbaro no era consciente del potencial de lo que acababa de hacer Regis, como evidenció la pregunta que hizo. ¿Para qué sirve? La cerámica es frágil, le dijo Regis. ¿Qué crees que pasaría si lanzo la esfera contra el suelo o la pared? Que se llevarían una buena sorpresa, repuso el bárbaro tras pensarlo. En especial los Drow, señaló Regis, que prefieren la oscuridad. ¿Qué pasa? La puerta se abrió de golpe y la luz de una antorcha inundó la estancia. La luz anaranjada mostró el rostro fruncido de Bruenor Batleamer con el hacha de guerra lista para atacar. «Bruenor», exclamaron al unísono Regis y Catibrie. «Creíamos que había jaleo», susurró la voz de Drist, que de alguna manera se había colado en la habitación sin que los demás lo advirtieran. Los tres compañeros dieron un respingo. «La ausencia de luz», aclaró Drist. «Pensamos que los Drow habían contrarrestado tu conjuro». Regis aplastó la esfera de cerámica y la luz iluminó la estancia de inmediato. «Nuestro amigo Alflind ha fabricado objetos que nos resultarán muy útiles cuando viajemos hacia las profundidades», explicó Catibrie, mientras recuperaba su anillo y se lo volvía a colocar. «Sí, unos cuantos. Siempre que puedas formular los conjuros», dijo Regis. «Mañana», prometió Catibrie. «También tengo antídotos», añadió Regis, acercándose al alambique. «Soy un experto. No sabéis las veces que me he pinchado con las flechas impregnadas de venenos que preparo para mi ballesta. Las veces que me he quedado inconsciente cuando debería estar trabajando. Y creerás que verte dormido nos sorprende», intervino Bruenor con indiferencia. Regis le dedicó una sonrisa sarcástica y luego mostró un puñado de viales llenos de un líquido lechoso. «Para contrarrestar el veneno Drow», explicó. «Si nos acercamos a ellos, bebed uno de estos y seréis inmunes al veneno de sus flechas durante medio día». «Bravo», le felicitó Drist. «Porque nos acercaremos a los Drow, me temo». Bruenor y yo fuimos a comprobar la gran escalera. Se ha desmoronado, pero no creo que sea un problema. Miró a Catibrie al decirlo y ella asintió. «La buena noticia es que la estancia de abajo estaba vacía», prosiguió Drist. «Parece que no hay tantos Drow en Gauntlerim como nos temíamos. Pero entonces es posible que se hayan llevado a los prisioneros», apuntó Wulfgar. «Descansemos un rato. Nos conviene salir lo antes posible», dijo Drist. Aunque no añadió más, todos compartían el mismo temor. Que su persecución los adentrara aún más en la infraoscuridad. Dahlia recuperó la conciencia muchas horas más tarde y descubrió que volvía a estar tumbada sobre el suelo frente a las 3 jaulas colgantes en la forja. Contempló el cadáver del hermano Fafrenfere y apenas sintió una punzada de tristeza. Luego contempló a Artemis Entreri, yerto en el interior de su jaula, el rostro contra los barrotes de su encierro. ¿Estaba él también muerto? El miedo hizo presa en ella. Sí, miedo, y la reacción instintiva le recordó a Dahlia quién era, su auténtica identidad. Hizo un esfuerzo para sentarse y suspiró aliviada cuando vio que Entreri abría los ojos para mirarla. Sin embargo, al igual que su lástima por el monje, el sentimiento se desvaneció con rapidez y lo sustituyó la deliciosa idea de coger un atizador al rojo y clavarlo en las carnes de Entreri. Sonrió con crueldad. De súbito, se sintió horrorizada ante el deseo y dejó de sonreír. Frunció el rostro disgustada consigo misma. Se sentía abrumada, perdida, como si sus propios pensamientos fueran un simple gusano en medio de una horda de predadores nocturnos, cada uno intentando imponer su supremacía en su mente. «¿Dahlia?», pronunció Entreri en una voz demasiado firme para alguien que llevaba tanto tiempo en un encierro así. Pero fue algo que pasó inadvertido a la chica. «¿Has logrado que confíen en ti?», preguntó. Señaló las piernas de Dahlia, libres de los grilletes y la bola de hierro. Dahlia no supo a qué se refería. «No quedan muchos ahora», susurró Entreri. «¿Crees que puedes escapar?», preguntó ella con sarcasmo. «Podemos», corrigió él. «No, no podemos. Vale la pena intentarlo. Es mejor que nos persigan y nos maten Se interrumpió, inclinó la cabeza hacia un lado y luego se dejó caer contra los barrotes. La puerta mitril que conducía a la sala primordial se abrió y dio paso a la sacerdotisa Berejit. Los observó a los dos y sin quitarles la vista de encima. Se acercó a un artesano Drow en la gran forja de Gauntlerim, y se puso a hablar con él. «Hay que intentarlo», susurró Entreri, sin moverse. Pero Dahlia se encogió de hombros, incapaz de asimilar las palabras de él, incapaz incluso de afrontar la idea de escapar. Entendía lo que él le decía, y el gusano que medraba entre la horda de predadores nocturnos creía que la idea era buena. Sin embargo, el gusano tenía cada vez más problemas para hacerse notar entre la horda que competía por su mente y, al final, surgieron los recuerdos inculcados por el ilícido, con imágenes y tentaciones muy distintas a las suyas, pero que ahora le pertenecían. Dahlia se rió y dio la espalda a Entreri. Algo más tarde,
Berejip Sorlarin y Yerrininae se hallaban frente al altar de sacrificios en la sala convertida en capilla. Estaban de espaldas al foso, con la mirada fija en el muro ante ellas, tan cubierto de telarañas que apenas se distinguía la piedra. A ambos lados de la pared se encontraban las grandes arañas de jade, los puntos de sujeción de las telarañas y centinelas de las dos salidas. Una estaba al lado del pasillo que conducía a la forja, la otra al lado del túnel ahora cerrado, que haría las veces de aposentos privados de la matrona Zeherit. El acceso a ese túnel era invisible ahora mismo, completamente cubierto de telarañas. Berejip miró hacia su izquierda, más allá de los futuros aposentos de Zeherit, hacia la pasarela reconstruida para cruzar el foso hacia la antecámara. El agua de origen mágico se precipitaba a su alrededor y el vapor surgía constantemente desde la profundidad, por lo que solo distinguía algunos destellos metálicos de la pasarela. La sacerdotisa miró más allá todavía, hacia la antecámara donde Metil Elvidenbelt meditaba, el mismo lugar en el que un elemental de agua vigilaba la palanca y también al ilícido, ya que ambos eran criaturas de Grom. Rabel volverá pronto a casa, le dijo Berejip a la Draña, intentando apartar su mente del hecho de que los Baenre tuvieran acceso a ese lugar tan sagrado. ¿Triunfó en la cacería? El silencio de Berejip provocó que la Draña le dirigiera una mirada amenazante. La obsesión de Tiago Baenre con el canalla Dro me ha costado muy cara, le recordó la gran bestia. Esto nada tiene que ver contigo, aberración, irrumpió una voz extraña, acuosa, pero indudablemente femenina. Berejip y Yerrininae se volvieron con rapidez y advirtieron cómo las telarañas frente a los aposentos de la matrona Zeherit giraban, como si se desenvolvieran. El movimiento circular abrió la tela hacia los extremos y descubrió un umbral en el centro por el que emergió un hembra Dro desnuda y de enorme belleza. Si vuelves a pronunciar una palabra, te arrojaré a las fauces del primordial, amenazó la Dro. Y Yerrininae obedeció pues sabía, al igual que Berejip, que ante él tenía a una de las criadas de Yot, una Yotzlol que acudía sin ser convocada, a la capilla de la casa. Berejip cayó sobre sus rodillas, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a rezar. La enorme Draña a su lado encogió las patas, de forma que su bulboso cuerpo arácnido cayó sobre el suelo, y bajó la mirada. Sin embargo, no rezó. A las Drañas no les estaba permitido rezar. En pie, ordenó la sirvienta a Berejip. La sacerdotisa obedeció con tanta rapidez, que a punto estuvo de caer sobre el altar de sacrificios. Se sintió tonta por su torpeza. La sirvienta no pareció reparar en ello. La hermosa Dro examinaba la sala y asentía con aparente satisfacción ante lo que veía. ¿Dónde está el bastón?, preguntó cuando se volvió de nuevo hacia la sacerdotisa. Berejip la miró sin comprender. El arma de la Dargiir, aclaró la sirvienta con impaciencia. En mis aposentos, balbuceó Berejip. La sacerdotisa estaba confundida. ¿Cómo conocía la sirvienta la existencia de ese extraño bastón? La sirvienta asintió y comenzó a girar con lentitud de tal forma que le recordó a Berejip que la naturaleza auténtica de la criatura se asemejaba más a la de una vela medio derretida que a la de la espléndida mujer ante ella. La sirvienta señaló con un brazo hacia la antecámara al otro lado del foso, invisible a través de la niebla y la catarata. «Es la hora», declaró, y su voz llenó la habitación. Volvió hacia el umbral y comenzó a girar de nuevo hasta desaparecer sellando la entrada tras ella. «Traedlo», oyó en su mente Berejip, al igual que la Draña. Y ambos supieron a qué se refería aún antes de que el azotamentes hubiera cruzado el puente hacia la capilla principal. Dalia se removió en su sueño, gemía y se arrancaba las escasas ropas que vestía. La camisa apenas era unos andrajos. La suave y nívea piel de sus piernas quedó al descubierto a través de los desgarros en los pantalones y había perdido las botas, o sus captores se las habían arrebatado. Entreri la observó con un sentimiento de congoja. Compartía el sufrimiento de Dalia. O al menos, lo intentaba, ya que le resultaba difícil imaginar las perversiones que padecía en manos de los elfos oscuros para comprender los motivos que la hacían gritar de esa manera. Comprendió que iba a tener que abandonarla. No, la tenía que matar, por su propio bien. Apenas le daban comida y sus escasas fuerzas estaban al límite. No podía esperar más y convencer a Dalia parecía imposible. Escaparía cuando el fuego de las forjas estuviera al mínimo. Un fuerte golpe atrajo su atención hacia la pequeña puerta en el centro de la estancia. El acceso a la cámara primordial. Allí trabajaba un grupo de Dro, con goblins atentos a sus órdenes, dando los últimos retoques a una arcada diseñada para reforzar la puerta mitril. Manejaban un relieve esculpido por una artesana Dro. Entreri creía que era una sacerdotisa, con la imagen de una Draña y ahora lo estaban colocando sobre la puerta. La negra adamantina destacaba sobre el reluciente plateado del mitril. La marca de los Dro en el hogar de los enanos. Un momento más tarde,
La hembra y los demás se apartaron a toda prisa cuando la puerta se abrió de golpe y Entreri contempló, con un profundo sentimiento de odio, a la araña de largas patas salir del túnel. Caminaba agachada, era demasiado grande para los pasadizos cavados por los enanos, y cuando se irguió, a Entreri le pareció que era un demonio que se alzaba desde el abismo. Una abominación demoníaca, enorme y sombría, tan hermosa como repugnante. Con la maza de ámbar gris sobre el hombro, Yerrininae fue directa hacia la jaula de Entreri, y el asesino simuló estar inconsciente, pero se tensó listo para el previsible ataque de la araña. Con un ojo entreabierto, vio a Berejip salir corriendo del túnel y atravesar la forja a toda prisa hacia sus aposentos privados. «Despierta, pequeña Dargir», dijo Yerrininae, alzándose por encima de Dalia, y golpeó la jaula de Entreri a modo de campana. Entreri intentó no perder el resuello mientras giraba sin control. El asesino estaba seguro de que el golpe le había partido una costilla. Conforme daba vueltas, distinguió a Yerrininae agarrar a Dalia por el pelo trenzado. A la vuelta siguiente, vio a Dalia que se tambaleaba, a punto de caer hacia adelante, lo que evitó la araña que seguía sujetándola por el pelo. Antes de volver a perderla de vista, la oyó quejarse de dolor y vio cómo se enderezaba cuando la araña tiró con fuerza de su cabello. El siguiente giro le mostró a Dalia desplomándose sobre el suelo a causa del bofetón propinado por la araña. «No», gritó Entreri sin poder contenerse. Una maza se introdujo entre los barrotes y detuvo la jaula. «¡Está vivo!», exclamó la araña, con alegría. El mazazo que vino a continuación le robó el aliento y antes de que pudiera recuperarlo, Yerrininae lo golpeó una segunda vez. Los goblins vitorearon y la araña arremetió una tercera vez con violencia. Los Drow en la forja dejaron de trabajar para unirse a los vítores. Entreri sintió cómo se hundían los barrotes en una de sus piernas, que, además, fue víctima del siguiente mazazo brutal. Los Drow gritaban de alegría y los goblins aullaban con sadismo. «¡Draña!». La voz sonó tan distante que Entreri no supo si era real o no. El vitoreo cesó de inmediato, y los únicos sonidos audibles fueron el de las forjas y el chirrido de la cadena que sujetaba la jaula de Entreri. Pero el asesino no oía nada de eso. Ni oyó tampoco el grito de Dalia cuando la araña la agarró otra vez del pelo y la sacó a rastras de la sala. Algo más tarde, Entreri recuperó el sentido. Sintió el sabor de la sangre en la boca y se encogió de dolor al intentar tomar aire. También fue consciente de que una de sus piernas le iba a servir de poco. Ya no podía escapar. Y Dalia no estaba. A no ser que volvieran a traerla a su sitio ante la jaula, tampoco iba a poder acabar con su dolor. Dalia estaba de pie, muy tiesa, con los brazos abiertos y el cuerpo cubierto de miles de arañas. Nada nuevo para ella. Pero algo era distinto en esta ocasión, aunque no supo el qué. Sentía como las hebras la abrazaban y quedaba sujeta a la tela de la pared a su espalda, con los brazos abiertos. Eso era. Los brazos. Estaban totalmente rectos y no era capaz de doblarlos. Los Drow le habían atado una vara a los hombros. No, no era una vara. Se llevó una enorme sorpresa al advertir que era la púa de Koza, su mayal. ¿Le entregaban un arma? Por un momento, pensó que sus captores cometían un grave error, segura de que podía romper la tela y atacar a la sacerdotisa Sorlarrin, que la observaba. Pero no. Imposible. Las hebras tiraban de ella, cada vez más prietas, y la pusieron de puntillas para acabar alzándola en el aire. Quedó suspendida, balanceándose. Las arañas siguieron con la labor de cubrirla con sus telas. El ilícido se aproximó, los tentáculos agitándose en el aire. Comenzó a chillar. Mucho después, colgaba inerte, ajena a todo. «Es tuya», le dijo por telepatía Metil Elvidenbel Paverellit. Y se marchó a la antecámara al otro lado del foso. «Un adorno espléndido para completar tu capilla», añadió la voz acuosa de Metil en la mente de Berejip y la del resto de presentes. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Berejip mientras las arañas seguían tejiendo su capullo alrededor de Dalia. La cara de la mujer quedaba oculta por los arácnidos y sus hebras filamentosas. Dalia abrió de pronto los ojos azules con un brillo de terror en ellos. Bajo la mordaza de la telaraña, el grito quedó en nada. Berejip la contemplaba sin pestañear. No era correcto reírse, se dijo la sacerdotisa, conforme la ceremonia llegaba a su fin. Dirigió su mirada a las grandes arañas de jade en cada lado del muro, y dio una palmada. Las arañas mágicas comenzaron a recoger los hilos que pendían de las vigas invisibles entre las sombras del techo. Dalia ascendió hacia lo alto. Subió en diagonal, inclinada hacia adelante. Topó con el muro de telarañas hasta fundirse con él. Solo era visible su silueta. Un adorno para la capilla Kusorlarrin. Una Dargir prisionera y torturada y condenada a pender para siempre sobre el altar de sacrificios. Que, en este lugar de muerte eterna,
asistas al sacrificio de muchos de los tuyos, rezó Berejit. Dalia no la oyó. Dalia ya no oía nada.